pasando? Oiga, los hispanos nos caracterizamos por ser como que gente alegre, gente que saluda, gente que sonríe. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso. Yo quisiera que le diéramos un aplauso a este equipazo que está aquí llevándonos en adoración. Excelente trabajo, muchachos. Qué hermoso pasamos ese momento de alabanza y de adoración. Y también quisiera que honremos a Rosalía y a Sergio, mis hermanos. Hoy hicimos algo totalmente diferente. La iglesia se está modernizando cada día más, se está implementando tecnología. Como ustedes vieron, fue algo nuevo, algo diferente. Y yo estaba viendo el guión de los anuncios. Yo no sé cómo estos muchachos lo hicieron. Así que excelente trabajo, muchachos. A ti, a Sergio, en la parte de atrás. Gracias por el esfuerzo. Y también quisiera de que honremos a todos estos servidores que están aquí, contentos de que ustedes estén aquí. Qué bueno. Y un aplauso para todos ustedes mismos que Dios los ha traído en esta tarde. Muchos aplausos ya, ¿cierto? Mi nombre es Arlington, soy el pastor del campus en español. Estoy muy feliz porque veo caritas por acá nuevas y otras caritas que tenía rato que no veía que están con nosotros. Mire, ustedes son valientes de estar acá. Un domingo, 1 de la tarde, con solecito, dan ganas como que de comerse un asadito. Yo siempre hablo de comida. Un pedacito de carne con salchicha o algo, pero sé de que estamos comiendo ahora un manjar mejor, que es estar aquí en la iglesia alabando al Señor y glorificando al Señor. Y eso me alegra mucho. Y yo como es que quisiera que pasáramos el resto del tiempo de una manera muy amena. Sé también de que tenemos jóvenes por aquí, así de que me alegra que estén por acá. Yo voy a tratar de hablar lento porque algunos de nuestros jóvenes manejan mejor el inglés que el español. Y que ya estén aquí es una victoria. Así que si me ven hablando un poquito más lento del usual, ¿ustedes me entienden? ¿Ok? Y si yo sé que en la mitad del camino se me va a olvidar y voy a comenzar a hablar rápido, pero voy a tratar de ser muy consciente con ellos. Yo quisiera empezar narrándoles una historia de la vida real. Yo, como ustedes lo he comentado antes, yo trabajaba para el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Del año 2004 hasta el año pasado, 2024, fueron 20 años en total sirviendo en esa área, gracias al Señor. Pero en los últimos 10 años sirviendo en ese lugar, del 2014 al 2024, por la gracia de Dios, comencé a trabajar como gerente escolar. El título en inglés es School Business Manager. Y un School Business Manager se encarga de eso mismo, como gerente, manejar, asegurarse de la parte administrativa, incluyendo presupuesto, incluyendo compras, incluyendo relaciones públicas, incluyendo operaciones. Todo lo que ustedes se imaginan, eso me tocaba hacer. Pero en ese proceso de 10 años, yo decía, wow, yo estoy haciendo esto, lo otro. Estaba en reuniones tan importantes y comenzaba a verme como que realmente me merezco yo esto, como que yo qué hago aquí, hablando con concejales de la ciudad, con gente lo que mucha gente diría, gente muy importante y haciendo cosas también muy importantes. Y yo decía, yo no me lo puedo creer. Un muchacho de por allá, de Colombia, un muchacho que, caramba, de cosas aprendió inglés en el camino y estoy aquí. Y siempre en esos 10 años luchaba como que con sentimientos de dudas, como que yo no me lo podía creer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez han estado en una situación que ustedes dicen, ¿yo qué hago aquí? ¡Wow! O sea, ¿dónde el Señor me ha llevado? Y siempre tenía eso en mi corazón. Y bueno, podría decir para culminar esta parte de que todo ha sido para la gloria de Dios. Dios es el que quita y el que pone, y muchas veces Dios nos saca de lo debajo y nos exalta, pero es para exaltación de su gloria y de su nombre. Amén. Así que esos 20 años yo los celebro porque en esos 20 años se glorificó el nombre del Señor. Pero lo que quisiera decirte a ti en esta tarde es de que lo que acabé de decir se conoce como el síndrome del impostor. Aquellos que saben de psicología un poco, saben de que sentirse como un impostor es sentirse psicológicamente como que no merecemos donde estamos. Nos vemos como un fraude. Y es un síndrome que realmente puede debilitarnos de tal manera que dejamos de cumplir el funcionamiento que se nos ha dado. El sentirse como un impostor
no significa que no eres capaz o que no estás, obviamente, valga la redundancia, que estás capacitado para ejercer lo que se te ha puesto en las manos, lo que se te ha confiado. Pero son sentimientos de dudas, son sentimientos como que yo no soy suficiente. ¿Cuántos han estado, cuántos se han sentido así de una manera u otra? ¿Cierto? Como que uno lucha con como una duda. Y no solamente tiene que ser en el área laboral, puede ser aún con la familia, puede ser aún con amistades. Y para dar otro ejemplo breve, yo tengo amistades y yo digo, wow, yo soy amigo de tal persona o amigo de tal persona, pero ¿por qué? Y me he dado cuenta siempre que es Dios, que es Dios, que es Dios, que es Dios. Pero el punto de esta tarde no se trata de qué clase de trabajo tienes o qué amistad tienes. No, el punto de esta tarde es, o lo que el Señor quiere darnos a entender, es que cuando le servimos a Él, nosotros no somos impostores, somos gente del reino, gente que predica, gente que vive a Jesús, gente que resalta la gloria de Dios. Cuando Dios te pone en un lugar, mira, tú no eres un impostor, tú eres hijo, hija de Dios. Y cuando tú comienzas a internalizar eso, comienzas a funcionar de una manera diferente. Pero dicen los psicólogos también, sobre todo un psicólogo de nombre Adam Grant. Él trabaja para una de las mejores escuelas de liderazgo. Él dice que sí es bueno tener un poquitico de ese síndrome. No mucho, pero un poquitico. Porque ese sentimiento de muchas veces uno dudar de uno mismo es lo que nos hace mantenernos humildes. O sea que en la primera es decir, wow, o sea, yo no puedo hacer esto, pero también lo opuesto puede ser, yo me lo merezco todo, yo estoy aquí porque estudié en la Harvard, estoy aquí porque usted le ponga, y comenzamos a tener un sentimiento de grandeza, que no es un sentimiento y no es realmente la mejor manera, sobre todo para nosotros. Pero cuando entendemos de que no somos suficientes con nuestras propias fuerzas, cuando entendemos de que realmente no somos la última Coca-Cola del desierto, sino que dependemos de Dios, entonces podemos funcionar con personas humildes. ¿Cuántos aquí conocen personas que son humildes, que se saben manejar con los demás? ¿Y cuántos aquí conocen personas que no señalan a la persona que está al lado, ok? ¿Cuántos aquí han visto personas que son bastante arrogantes, que no están aquí, que están en otro lado? ¿Cierto? Como que a veces es bueno tener un sentido de humildad y es muy importante que lo tengamos nosotros. Y una de las preguntas es, ¿cómo llegué aquí? Si ustedes se acuerdan, nosotros hemos estado hablando de la vida del apóstol Pedro. Hablábamos de que el apóstol Pedro tenía altas y tenía bajas. Y cuando tenía altas, tenía altas. Que en una de esas, me acuerdo que el Señor le dijo a Pedro, wow, Pedro, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Porque Pedro le dijo a Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo unas experiencias hermosas, Pedro con Jesús. Pero también Pedro tuvo sus bajas. Cuando se salió de la barca, comenzó a mirar a Jesús caminando sobre las aguas, pero cuando comenzó a dudar, comenzó a hundirse. Esa es una baja, y hasta literalmente. Pero también sabemos de que hubieron momentos especiales. Uno de ellos es cuando Jesús les dice que le entregaba las llaves de la iglesia a Pedro. Básicamente lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro era de que quiero de que apacientes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿realmente tú me amas? Y Señor, pero ya te lo he dicho 2 veces, tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, porque me amas, apacienta mis ovejas. Yo me imagino que cuando Pedro recibe apacienta, significa lidera mis ovejas, tal vez se habrá acordado de las bajas. Tal vez se habrá acordado, wow, pero yo negué al Señor 3 veces. Tal vez se acordaba cuando no era totalmente lo suficiente. Y una de las cosas peores que puede sentir un líder, y que yo lo he sentido, es cuando sabemos que tal vez no estamos completamente listos para hacer un trabajo tan grande.
Ese es un sentimiento que nos consume. Pero está bien que sea así, porque cuando sentimos eso en nuestro corazón, significa que necesitamos depender de aquel que es grande, que es Dios. Para ti en esta tarde, tal vez tú has sido llamado a cumplir una misión específica que Dios ha puesto en tus manos, ha dado a tu mente, a tu corazón, y tú te sientes que no puedes, pero déjame decirte, si Dios la puso o lo puso en tus manos, tú lo vas a completar a su tiempo, porque Dios es el que está ayudándote y capacitándote. O sea, que no dejes que tu humanidad dañe tus sueños. No dejes que tu humanidad controle tus acciones. No dejes que tu mente... ¿Cuántos luchan aquí con la mente? ¿Cierto? Constantemente. No dejes que esto te saque del propósito de Dios a tu vida. Y eso es lo que Pedro estaba luchando cuando recibe esto. Pero Pedro se levantó. O sea, Pedro no se quedó ahí después que negó a Jesús. No, dice la palabra que cuando Jesús resucitó, se encontró con Pedro y Pedro comienza a ejercer su liderazgo. Si se dan cuenta, en Hechos 1, del 15 al 17, dice esto: durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes, ¿cuántos? Estaban juntos en un mismo lugar, a lo mejor parecido a esto, puede ser que esas 120 que tengamos en esta tarde. Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas. Pedro se levanta, Pedro no le da miedo de hablar. Cuando vemos la historia entre Pedro y Jesús, Pedro niega a Jesús y se queda mirando a los ojos. Ahora vemos un Pedro, no un cobarde. Ahora vemos un Pedro lleno del Señor, seguro que amaba al Señor, y comienza a hablar, comienza a predicar, comienza a abrir su boca. No importa qué haya pasado, no importa las caídas que tuvo, ahora se pone firme y le cree al Señor y comienza a liderar, comienza a guiar. ¿Qué sucede acá? De que eran ¿cuántos discípulos originalmente? 12, right? 12 discípulos originales que caminaron con Jesús. Si Judas se fue, Judas se suicidó, se mató, ¿cuántos quedan? Faltaba uno, según Pedro. Pedro viene y dice, familia, muchachos, necesitamos elegir uno. Él toma la iniciativa, él no espera, sino que comienza a ejercer su liderazgo. Ahora, no podemos evitar preguntarnos, ¿se sintió Pedro como un impostor en ese momento? Tal vez. Y supongo que por otras cosas que vemos en las escrituras acerca de Pedro, que en ese momento no estaba libre de dudas sobre sí mismo. Pero Pedro sabía lo que Jesús había dicho, que veía en él. Lo importante no es lo que tú ves en ti. Lo importante es lo que Dios ve en ti. Lo que Dios ve en ti. Y Pedro, cuando recibe esa palabra y se acuerda de su Señor, se comportó como un hombre. Y no me refiero como machismo, no me refiero a que cuando uno le cree al Señor, a pesar de que pueden venir dudas, uno dice, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Cuando una mujer recibe una palabra del Señor y una misión del Señor, dice, heme aquí, envíame a mí. O sea, se levanta seguro, porque saben quién ha confiado. Cuando Pedro, después dice la palabra, cuando están reunidos los 120, que eligen al discípulo número 12, que para hacer la historia larga, corta, se llamó Matías, sucedió algo bien especial. Y es cuando viene el Espíritu Santo y cae sobre los 120 y nace la iglesia. Ustedes saben esta historia. Para aquellos que a lo mejor están nuevecitos por acá, el Espíritu Santo viene sobre los 120 y comienzan a tener una experiencia espiritual donde gente hablaba idiomas que no sabían y testificaban del Señor. Y cuando alguien se burló y dijo, no, ellos lo que están es borrachos, Pedro se levanta y dice, wait a minute, espérate un momentico. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro dijo
dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen esto. Habló, gritó. ¿Me permiten gritar en esta tarde? A lo mejor, muchachos, me ponen la voz más baja, que se escuche más así, más llena, ¿ok? Y a los hermanos que nos están viendo por internet, no se burlen, ¿ok? Este pastor a veces se comporta así medio hiperactivo. Pero Hechos 2:14 dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Pedro predicó con un dominio de las escrituras y de la lógica. Un hombre que era pescador. Un hombre que a lo mejor no fue a las mejores universidades o se sentó con los mejores eruditos de la época. Dice la palabra que compartió la palabra con un dominio, o sea, con una autoridad. A lo mejor la misma autoridad que veían en Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús predicaba, la gente decía, ¿quién es este hombre que tiene autoridad? Era el mismo Espíritu Santo en Pedro y predicaba con esa autoridad y con lógica. Predicó con una autoridad asombrosa. Escúchenme con atención lo que estoy a punto de decir. Y cuando termina, dice Hechos 2:37 en adelante, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. La palabra del Señor de Pedro estaban saturadas de la presencia del Señor, que cuando Pedro habla, cada palabra atraviesa el corazón de la gente, me refiero al corazón espiritual, y reciben esa llama de Dios así, esa inspiración de Dios, la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que dice que parte el corazón, que parte el tuétano del alma y rompe el alma y pone nuestras almas al descubierto. Cuando Pedro hablaba, estaba la presencia del Señor, había autoridad espiritual. Cada palabra traspasaba el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro está hablando con autoridad. Para sus hijos y para los que están lejos, es decir, recibirán el Espíritu Santo. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. ¿Por cuánto? Hoy yo voy a predicar 3 horas. Hay que decir lo que dice la palabra, por largo rato. Por largo rato. Y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Dar una palabra hoy día así como que una vez se tiene que saber cómo habla, pero Pedro no, Pedro la tiraba como era porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumado a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas en total. O sea, eso es como ir a West Orange, allá en el ayuntamiento, en City Hall, y comenzar a predicar. Y cuando se hace un llamado, 3,000 personas levantan la mano. Oiga, esa es una bendición de Dios y ese es un buen y gran problema. Porque aquí no caben 3,000 personas. O sea que hay que abrir como 5 servicios de español. Ustedes se meten ahí. Nadie dijo que la gente dice, no, con un servicio basta. Entonces, vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo. Mi esposa me ha visto a mí desde pequeño, de edad de 10, 11 años, creciendo. Ella y yo no nos casamos a la edad de 10 y 11 años, porque vi la cara de algunos así. No, nos conocimos a la edad de 10 y 11 años, crecimos en la vida de la iglesia. Ella me ha visto a mí, mi caminar con el Señor y en el ministerio. Por eso sería, mi amor, que ser usado tanto del poder de Dios en un momento así que el Señor nos permite ir afuera, que cuando lleguemos a la casa tú dijeras, ¿con qué gran hombre estoy casada? Y yo te respondería, estás casada con un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con Pedro. Me imagino que cuando llegó a la casa, la suegra no le dijo, ve a lavar los platos. La suegra le dijo, oye, está bueno este yerno, se portó bien, predicó la palabra, y la esposa sorprendida. Porque eso es lo que ocasiona cuando tú estás lleno o tú estás llena del Espíritu de Dios, la gente lo va a notar. Cuando tú hablas,
como tú caminas, como tú decides. La persona que tiene a Dios, no hay duda que tiene a Dios. Incluso sin hablar, se sabe que hay algo diferente. Entonces, prediquen sin hablar, sino que sus acciones, que su manera de manejarse con los demás, demuestren de que ustedes le sirven al Dios verdadero. Esto es lo que Pedro estaba modelándonos, mis hermanos. Un paréntesis, el cristiano se conoce. El cristiano se conoce donde vaya y donde esté. La persona que tiene la presencia del Señor se conoce, se da a conocer tan fácil. Y a lo mejor no van a decir, Roosevelt, no van a decir de que tú eres cristiano, no. Van a decir, como que ese muchacho tiene algo diferente. Como que no sé qué es lo que es. O como dice mucha gente, no, tiene una buena vibra. Nosotros no creemos en vibra, pero así la gente se expresa. Tiene una buena vibra. Y yo lo he escuchado y yo digo, muchacho, no es ninguna vibra, es el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo en mi vida. Amén. Porque esa de la vibra, eso son emociones y cuestiones de energía. No, mi Señor no es una energía, mi Señor es Cristo el Salvador, el que dio todo por mí. Tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. No solamente vemos a Pedro predicando, vimos a Pedro tomando la iniciativa de elegir a un discípulo para completar el set de 12. Ay, se me vino a la mente las donas. Y es que yo me desconcentro. Una docena de donas. Faltaba una dona, ya hay 12. Lo segundo es cuando Pedro predica, se convierte en 3,000 personas. Pero ahora Pedro, dice la palabra en Hechos 3, 4 al 8, versículo 12, versículo 16. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Ustedes dirán, pastor, ¿a qué se refiere? Pedro y Juan salieron a predicar, salieron y fueron al templo a una puerta llamada la Puerta de la Hermosa. Ahí vieron a un lisiado, ahí vieron un hombre que estaba postrado pidiendo dinero. Ese es el contexto. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Traducido, yo no tengo dólar, ni criptomoneda, ni NFT, no tengo nada de esas cosas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto. Uy, me dolió. Se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. O sea, el poder de Dios en Pedro y Juan permitió que levantaran a un cojo, que levantaran a un lisiado. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios con ellos. ¿Qué significa esto? De que cuando el poder de Dios está en ti y en mí y lo tenemos, vamos a hacer tantas cosas, tantos milagros, tantas proezas, no solamente físicamente, sino en lo espiritual, en vidas. Vas a dar esperanza, vas a ministrar a los ansiosos, vas a ministrar a los depresivos, vas a dar una palabra de esperanza, de amor, porque estás lleno de la presencia de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, Pedro, ahora te vas a llamar roca, piedra? O sea, Simón, te vas a llamar Pedro, que significa roca. Eso es ser una roca, ser firme, estar bien parado y de pie en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, yo no sé si me estoy adelantando o no, pero dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, había una unción especial en Pedro, que era de Dios, una unción que solamente la gente sacaba a los enfermos. Y cuando, yo no sé si ustedes pueden ver mi sombra, pero cuando Pedro pasaba, ponían a los enfermos y esa sombra
hacía tantos milagros. Ese es el poder de Dios en la vida. Y en ese tiempo era necesario que fuese de esa manera para que la gente dijera, wow, así como Jesús hizo milagros, estos hombres están haciendo milagros. Estos son discípulos, estos son hijos de Dios. Pero pastor, hoy día no hay milagros. No, sí hay milagros y hay diferentes clases de milagros. Dios sigue haciendo obras, pero ¿sabes qué también necesita Dios? Hombres y mujeres que no estén nadando en la piscina del síndrome del impostor, sino que se atrevan a nadar en el río del Espíritu. Y Dios les va a guiar. Yo no sé ni por dónde voy, pero yo voy por ahí. Por ahí voy. También tenemos otra historia que el Espíritu Santo daba discernimiento. Yo sé que a lo mejor algunos necesitan recordar qué les estoy diciendo. Les estoy diciendo que el Espíritu Santo obra de una manera especial en nosotros cuando nosotros aún nos sentimos insuficientes. Pero el Espíritu Santo da discernimiento. ¿Cuántos creen eso? Discernimiento es saber, no dejarte meter gato por liebre. ¿Quién sabe ese refrán? Ay, Dios mío, no cometí un error hoy, ¿cierto? No, hermana Elizabeth, ¿estoy bien? Estoy bien, ok. No dejarse engañar, no dejarse meter un centavo por una monedita de 10. ¿Esa la entendieron? Ay, no, ustedes no entienden. Vamos a movernos. Tener discernimiento, no dejarse engañar. Dice la palabra que en ese tiempo la primera iglesia o los primeros cristianos, en términos teológicos se dice la iglesia primitiva, primera iglesia tenían todo en común. ¿Tenían todo en qué? En común. ¿Qué significa? De que estaban en un mismo sentir. Aún las necesidades del otro eran mis necesidades. El dolor tuyo era mi dolor. La risa y las victorias tuyas eran las mías. Y cuando había necesidad, porque realmente la había, dice la palabra que la gente vendía sus cosas y se la daba a los apóstoles o a los discípulos para que ellos administraran bien. Lo hacían de corazón. Nadie los obligaba. Nadie tenía que manipularlos o persuadirlos a dar. De corazón lo hacían. Y muchas personas que tenían, digamos, estaban bien económicamente, vendían sus propiedades y ponían el dinero a manos de los discípulos, como lo mencioné. Hubo una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. Ustedes conocen esto, a lo mejor lo han leído. A nadie les dijo a ellos, vende la propiedad y dale el dinero a los discípulos. Ellos decidieron hacerlo por cuenta propia. Pero voy a meterle yo versión 2025. Cuando vendieron la finca, la propiedad, y vieron muchos chavos que había mucho dinero, dice que la palabra que le sacaron una tajadita, le sacaron un poquitico para acá, y el dinero que sobró, después que restaron para ellos, lo entregaron a los discípulos. No estaba supuesto ser así. Cuando se vendía todo, se daba todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vienen donde Pedro lleno del Espíritu Santo, que no estaba de que, ay, ¿será que yo le sirvo al Señor? ¿Será? No, estaba imparado, no, yo le sirvo al Señor. Cuenta la historia de Ananías, viene Ananías y le da la historia que vendió, toma Pedro. Y dice Pedro, ¿esto es todo lo que hay? ¿Estás seguro, Ananías? Yo así porque así hacen los jefes a veces. ¿Ustedes han visto que los jefes hacen así? ¿Sí? Ananías, ¿tú estás seguro? Sí, Señor, estoy seguro. Ananías, le has mentido no al hombre, sino al Espíritu Santo. Así que, chao, y ¡boom! Se cayó. Dice la palabra que vinieron unos jóvenes y cogieron el cuerpo de Ananías y se lo llevaron. ¿Esta historia qué significa? De que Pedro no tuvo que decir nada, muchas cosas, ni reprender. El propio Espíritu Santo estaba en control en la vida de Pedro, que Pedro discernió la mentira y solamente dio juicio de parte de Dios en ese momento. Y Ananías, tan, usted sabe música, sacan a esto. Al rato, vamos a ponerle a las 3 horas con 5 segundos, metiéndole ahí la cosita para que se escuche mejor la historia, entra la mujer, contenta, alegre, súper contenta porque le quedó
un poquito de dinero para comprarse la cartera en el mall. ¿A Dios le habló alguien? Una Gucci. Oiga, eso no hay nada de malo en eso. Para que ustedes entiendan que simplemente era un poco, añadiéndole a la historia un poquito. Y cuando la mujer viene a ver a Pedro, le trae la misma historia. Y Pedro Pedro sabía cómo es que le entraba el agua al coco. Significa que tenía discernimiento, ya sabía cómo eran las cosas. Ella le dice la misma historia y Pedro le dice lo mismo. Mujer, ¿qué acabas de hacer? ¿Sabes que aquellos que vinieron por tu esposo y lo sacaron muerto van a hacer lo mismo contigo? Y terminando Pedro, la mujer, ¡pum!, cayó y la sacaron muertecita. Podemos decir que fue pam, para pam, pam. Entonces vemos a Pedro lleno de tanta presencia del Señor que uno, dice la palabra, que dio la iniciativa de coger un discípulo. 2, predica y se convierte en 3,000 personas. 3, puede levantar junto a Juan a un lisiado. Y 4, comienza a poner orden en la iglesia, a decir, a Dios no se le miente, no, a Dios se camina en obediencia y se le obedece y se le adora y se le ama. Y cuando tú caminas en obediencia, fidelidad y tomas al Señor, ningún síndrome de impostor va a dominar tu vida porque estás caminando con el río del Señor, el río del Espíritu. Amén. Ustedes dirán, pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y yo me voy a adelantar bastante en la prédica. La verdad es que dudamos, como lo mencionaban, dudamos de nosotros mismos. ¿Seré una buena madre para las madres? ¿Seré un buen padre? ¿Seré un buen esposo? ¿Seré una buena esposa para las damas? ¿Seré un buen trabajador? Oye, soy tan inteligente como me decía mi mamá, que mi mamá me decía, eres un excelente estudiante, pero las notas eran de C. Me imagino que era por fe. Mami, yo no sé, ¿yo era de C o de? Un excelente con C. Un excelente estudiante. Y comienzan a venir dudas a tu mente. ¿Será que le puedo servir al Señor? ¿Será que Dios me llamó para servir en primeras impresiones? ¿Será que Dios me llamó realmente para servir en la música? ¿Para servir aquí? ¿Será que Dios me llamó realmente para pastorear? ¿Será? Entran las dudas. Pero Pedro sobrepasaba sus dudas. Pedro no se quedaba en sus dudas. Había más. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados a responsabilidades que son más grandes que nosotros mismos. ¿Cuántos han sido llamados para eso? Responsabilidades más grandes que nosotros mismos. Para aquellos que tienen hijos, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanta tu mano. Esa es una gran responsabilidad. ¿Quiénes están vivos aquí? Ahí todo el mundo entra. Esa es una gran responsabilidad. Porque lo más difícil en el mundo no es liderar a otro, es liderarse uno mismo. Es fácil liderar a otro, más fácil. Decirle a otro qué tiene que hacer. Pero liderarse uno mismo, eso sí que es difícil. Yo me lidero también, que no he podido perder las 30 libras que yo quisiera perder. Entonces, si yo no puedo perder las 30 libras que deseo perder, ¿cómo yo le puedo decir a otra persona que las pierda? Es lo mismo, eso es lo que les quiero decir. Les estoy usando ejemplos así cotidianos para que me entiendan. Tenemos responsabilidades grandes, pero Dios, si Dios te las dio, mi hermano, esto quiero decirlo con mucha dulzura, porque es hermoso. Si Dios te las dio, si Dios te dio responsabilidades, misión y tarea, es porque Él confía en ti y con su poder tú lo puedes hacer. Así como eres, no te descualifiques. Ay, que no tengo estudio. Mira, los estudios son buenos, pero Dios no necesita necesariamente que tú tengas estudios. Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado, que diga, Señor, necesito de ti. Ay, que yo no sé hablar inglés. Mira, no te preocupes, porque hasta con acento Dios pone carisma y abre puertas a uno. Yo voy a dar un ejemplo, espero que ustedes no me crucifiquen a mí en esta tarde, que digan, el pastor ve mucha televisión. Sofía Vergara tiene un acento fuertísimo y una de las mejores pagadas en Hollywood y en las canales. Y eso
que ella no es cristiana. Imagínense lo que Dios puede hacer contigo y conmigo como seamos. Si tienes la nariz grande, si eres bajito, si gritas. Mira, no importa, no te descualifiques, porque lo que Dios ha bendecido, ¿quién lo maldice? Nadie. Y lo que Dios limpió, ¿quién lo puede ensuciar? Nadie. Amén. Y si tú has sido lavado con la sangre del Cordero, olvídate, esa sangre preciosa te ha lavado. Y dice la palabra que tus pecados y tu deficiencia y tus defectos ahora son como la blanca nieve. Mire, y qué hermoso aceptarse como es en Jesucristo. Yo me acepto como soy. Salgo con unas locuras, unos ejemplos medio raros en el momento. Es para el Señor. Y yo sé que ustedes me aman, ¿cierto? Mira, Matt, let's not ask. Vamos a continuar. ¿Ustedes me aman? Y yo a ustedes. Hombre, yo los amo a ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es humildad y confianza. 3 cosas que necesitamos para mantener el síndrome del impostor saludable. 1, humildad y confianza. Hechos 3:12, creo que lo leí, dice, Pedro vio a esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? O sea, Pedro está diciendo, yo no soy, o sea, se está manteniendo humilde. Pero primera de Pedro 5:5-6 dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos, digan conmigo todos, vístanse con humildad. ¿Con qué? Aquí todo, del pastor hasta el que no es pastor, todo el mundo aquí camina en humildad, porque aquí no hay posiciones y unos mayor que otros, no, aquí todos nos vemos los ojos con dignidad, con amor, con respeto y con esperanza. Cada uno tiene una responsabilidad diferente, pero caminamos con amor. Un joven, un niño merece la misma dignidad, respeto y amor que puede merecer el pastor. El pastor en un momento puede coger una escoba y barrer o un mapo para trapear. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma barca, en el mismo nivel. La humildad no se habla, la humildad se vive. La gente tiene que ver humildad en nosotros. Porque si es Goya y si hay humildad, para que no se me duerman. Si hay humildad, es bueno porque es de Cristo. Número 2, tiene que haber un fluir, una unción. Tiene que haber unción en la persona, fluir ungido. Tiene que existir la presencia de Dios en el corazón de esa persona. Mire, mis hermanos, ¿cuántos aquí son carpinteros? ¿Cuántos aquí son mecánicos? Tenemos un mecánico. Oye, mi carro necesita un poquito de... ¿Y te gusta la mecánica? Oh, mecánico de avión. Tú eres mi amigo. ¿Te gusta lo que tú haces? O sea, que cuando estás y se te pierde, o sea, pierdes el control del tiempo, se te van las horas. Eso es lo que en psicología se llama flow. ¿Ok? ¿Cuántos aquí son maestros? Perfecto, tenemos 2. Cuando estás enseñando, lo disfrutas. Yo disfruto esto es lo que el Señor me llamó. Estamos en el flow. Ahora, cuando está lleno eso del poder de Dios y de la unción de Dios, eso es hermoso. Cada uno de ustedes tiene dones y talentos que Dios ha puesto donde ustedes fluyan. Déselo al Señor, que el Señor los use con humildad. Mire, y si lo va a hacer bien, hágalo. Oh, wow. Si Dios te puso algo, hazlo con humildad, pero deja que fluya en ti. Que la gente se pueda deleitar y diga, wow, déjame ir allá al mecánico de avión, aunque no tenga avión. Mis hermanos, estamos pasando la chévere. Mis hermanos que están online, les amamos, ¿ok? Número 3, poder para hacer el bien. La clave de todo lo que hizo Simón Pedro, mis hermanos, se encuentra en lo que Jesús prometió antes de ascender. Hechos 1:8. Pero recibirán, repitan conmigo esto, yo sé que también está proyectado, pero recibirán poder
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y todos los confines de la tierra. En West Orange, en Essex County, en Bergen County, en New Jersey, en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, porque el Señor nos ha llamado a ser testigos de Él. Y esto es con el poder de Dios. O sea, esto es con el poder de Dios. Todo es para la gloria de Dios y con el poder hermoso del Señor. Sí se puede, joven. Sí se puede. Mujer, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Viene esa cita a mi mente. Dios no miente. Como dice Albert Einstein, Dios no juega a los dados, no hay coincidencia. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, Dios va a mandar gente a tu lado. Dios va a abrir puertas donde tú no crees que van a ser abiertas, pero Dios va a cumplir su propósito en ti. Créelo. Yo quiero que tú lo creas en esta tarde, mis hermanos, porque es verdad. Lo que el Señor te prometió, el Señor lo va a cumplir. Una nota de a lo mejor un poquito jocosa. El Señor me prometió a mí cuando yo vi esta pequeña mujer aquí que iba a ser mi esposa. Hoy día es mi esposa. El Señor me prometió a mí de que iba a tener una carrera exitosa y la tuve porque Dios lo prometió. El Señor me prometió que algún día le iba a servir a ustedes como pastor tiempo completo. El Señor lo prometió. Y el Señor un día prometió de que va a usar a cada uno de ustedes y va a traer a personas aquí para que escuchen el Evangelio y lo va a cumplir porque Dios lo prometió. Y el Señor no miente. Si el Señor te dijo que te iba a sanar y que iba a cumplir en ti un propósito para que expandieras el Evangelio, mira, no te sientas como un impostor. Dios lo va a cumplir. Si Dios te llamó a ti, mira, para tú poder reconciliar relaciones en la familia o en tu trabajo o para que tú eches hacia adelante en lo que Él ha puesto, mira, no dudes porque Dios lo prometió. Y lo que Dios promete, Dios cumple, porque Él está encima de todo. Dice la palabra, y me encanta decir esto siempre, que Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Dios poderoso, omnipotente, que todos lo conocen, que está en todos lados, que mira el corazón del hombre, que escudriña nuestros pensamientos y nos revela cómo somos. Ese Señor que nos llamó y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ese Dios que nos ha bautizado con su Espíritu. Ese Dios que nos ha redimido. Ese Dios que en Jesús nos ama. Y ese Dios que en esta tarde ministra a tu corazón y te dice, mira, Dios te está diciendo, creo en ti, creo en ti, creo en ti. No importa el pasado, no importa lo que te dijeron que no servías. Dios cree en ti. Yo estaba muy pequeño y nunca olvido esto. Y si notan lágrimas, no son lágrimas de tristeza, sino de gozo y de alegría. Me recuerdo que estábamos reunidos todos los primos, éramos muchos. O sea, en ese tiempo no había televisión, había muchos primos rodeados. Y una prima mía comenzó a preguntar, ella era la mayor y preguntaba, ¿tú qué quieres ser? Y todos decían, yo quiero ser esto, quiero ser doctor, quiero ser psicólogo. Y iba. Yo esperando que llegara. Cuando llegó mi turno, jugando me dijo que yo no iba a hacer nada. Pero yo nunca creí eso. Siempre en mi corazón hubo una musiquita en mi corazón. Y hoy día estoy haciendo lo mejor que puede haber, que servirle a Dios, al Señor. Y no tienes que ser pastor o pastora o tener una posición. No, lo mismo Dios te está diciendo a ti. Te han descualificado
y te han dado duro para que te quedes en el piso. Pero así como Dios levantó el lisiado, Dios te levanta a ti y te está diciendo: vamos, si se puede, vamos, vamos, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo no mandé a mi hijo a morir en una cruz para destruirte, no. Primeramente te estoy dando salvación, pero te estoy dando también vida, y vida en abundancia que empieza aquí. O sea, Dios te está diciendo: gózame, disfrútame, porque el que te llamó fui yo. Así que no te creas un impostor, pero tampoco te engrandezca. Simplemente vive lo que el Señor te ha llamado a vivir, y vas a ver que Dios te va a sorprender y la gloria va a ser para Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Te pido, mis hermanos, les pido de que simplemente oren donde tú estás, que dejes que esa palabra siga obrando en tu corazón. Padre, ministrales, ayúdales. Señor, yo sé que, y lo siento, Padre, sé que aquí hay vidas que se ven como poca cosa, porque abrieron sus ojos y abrieron sus oídos a lo que el enemigo les mintió. Padre, hay sueños que tú estás renovando, hay deseos, Señor, hay metas que están en los corazones de muchos aquí. Solamente vuélvenos, Señor, para poder creer que de lo más vil, Señor, y menospreciado, tú tomaste para avergonzar a los sabios. Levantaste a Jesús. Pero también, Señor, muchos de nosotros que a lo mejor nos consideran como nada, tú nos levantas, Señor, para engrandecer tu nombre. Aquí hay dones, talentos, habilidades, Señor. Padre, esta es tu iglesia, este es tu cuerpo. Hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Espíritu de Dios, Señor, saca toda duda, todo sentimiento de víctima, Señor, y solamente permite que mis hermanos puedan creerte hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén.